En el ejercicio número 1 vamos a estudiar la herencia. En este caso tenemos una clase persona y una clase programador que va a heredar de persona. Además, estas dos clases están dentro del proyecto Android para demostrar que todo lo que se ve en Java se puede aplicar dentro del proyecto Android de la misma forma sin ninguna diferencia. También podemos ver que tenemos nuestra clase pantalla1activity que hereda de la clase activity y nuestro método onCreate donde vamos a escribir el código que se va a ejecutar y que vamos a utilizar para probar el concepto de herencia. Si vamos a ver el detalle de la clase persona, podemos ver que tenemos dos atributos públicos, nombre y edad, un constructor que recibe el nombre y la edad y lo setea a los atributos de instancia, y un método llamado usarPC en donde en vez de utilizar en este caso println para salir por consola, como estamos dentro del proyecto Android, vamos a utilizar la clase log, el método estático d, que nos va a permitir imprimir un string, que es el segundo parámetro, y también le pasamos un tag que vamos a poder usar para filtrar en la consola de logcat, que es por donde salen estos mensajes. Como podemos ver, en este caso tenemos un tag que se llama 1 y también tenemos en el logcat un filtro para el tag número 1. Si vamos a la clase programador, podemos ver que hereda de la clase persona y también define un constructor que recibe el nombre y la edad. Pero como los atributos nombre y edad ya están definidos en la clase padre, es decir, en la clase persona, no volvemos a definir los atributos nombre y edad en la clase programador, sino que vamos a utilizar los que ya nos provee la clase persona. Para ello, vamos a llamar al constructor de la clase padre mediante super y le vamos a pasar el nombre y la edad que recibimos en el constructor de la clase programador. De modo que, como el constructor de la clase persona va a cargar los dos parámetros en los atributos de instancia, nombre y edad, al instanciar un programador, estos atributos también van a quedar cargados con los datos que pasemos en el constructor de programador. Por otro lado, podemos ver que estamos reescribiendo el método usarPC. Para ello utilizamos el annotations override y en este caso vamos a cambiar el contenido de lo que imprimimos en el método usarPC. Vamos a poner el mensaje del nombre de esa persona o de ese programador más la palabra programando. En el caso de la persona teníamos el nombre de la persona y la frase usando OpenOffice. Es decir, una persona común cuando usa la computadora puede llegar a usar OpenOffice, pero un programador cuando usa la computadora va a programar. Esa es la diferencia de funcionalidad entre dos objetos. Nosotros lo que estamos haciendo acá es reescribir un método para reescribir la funcionalidad para la clase programador. ¿Cómo utilizamos estas dos clases? En nuestro método onCreate vamos a crear un objeto persona, Pedro con 33 de edad, y lo vamos a asignar a un puntero P1 del tipo persona. Por otro lado, vamos a crear un objeto del tipo programador, Juan con 26 de edad, y también lo vamos a asignar a un puntero del tipo persona. Como persona es la clase padre de programador, podemos asignar al objeto programador a un puntero del tipo persona. Es decir, el operador new, conocemos new de un programador, va a devolver un objeto del tipo programador, pero podemos asignarlo a un puntero del tipo persona, ya que persona es la clase padre de programador. De este modo podemos englobar en un mismo tipo de datos muchos objetos que sean hijos de ese tipo de dato. Es decir, en este caso nosotros tenemos P1 y P2, que son dos punteros del tipo persona, pero P2 es un objeto del tipo programador, no del tipo persona. Es decir, que cuando ejecutemos el método usarPC, en el caso de P2, se va a ejecutar el método que nosotros sobreescribimos en la clase programador. Es decir, que la leyenda que va a aparecer es Juan programando. Y en la primera impresión, en p1.usarPC, la leyenda que va a aparecer es Pedro usando OpenOffice. Para ejecutar el código, hacemos clic derecho sobre el proyecto, Run as Android Application. Nos va a aparecer el emulador. Y como podemos ver en el logcat, más allá de que la aplicación haya inicializado, en este caso no estamos haciendo nada en la pantalla, pero en el logcat
con el tag número 1, que es el que nosotros imprimimos, vemos las dos frases, Pedro usando OpenOffice y Juan programando. Es decir, que conseguimos tener una cierta cantidad de objetos del mismo tipo que al ejecutarle métodos, la funcionalidad de los mismos es diferente. Eso es lo que se llama polimorfismo. En el ejemplo número 2 vamos a estudiar cómo hacer un listener, es decir, una clase que vamos a asociar a los botones para que se queden escuchando los eventos que se producen sobre el mismo. Como se explicó en la teoría, vamos a tener que definir una clase que implemente una interfaz que es la que va a aceptar el método setOnClickListener del objeto botón que capturamos con el FindUIID. Para ello creamos la clase MyListener que va a implementar la interfaz onClickListener, que es la que espera recibir el objeto botón, y esta interfaz nos va a obligar a escribir el método onClick. Este método onClick va a recibir el objeto view sobre el que se hizo clic. Esto nos va a permitir asignar el mismo objeto listener a varios botones y dentro del onClick poder distinguir sobre cuál es el que se produjo el evento. En este caso, cuando se produzca el evento de onClick, se va a ejecutar ese método y vamos a imprimir por pantalla, se hizo clic. Como podemos ver en el onCreate, además de obtener el objeto botón que está en pantalla, que está definido en main.xml, aquí podemos ver el código. Para definir un button le pusimos el ID button1, por eso en el FindUIID estamos pasándole r.id.button1. Luego vamos a crear un objeto del tipo MyListener, que es nuestra clase que va a implementar la interfaz onClickListener. Este objeto lo llamamos listener y es el que le vamos a pasar al objeto botón a través del método setOnClickListener. Este método espera recibir un objeto del tipo onClickListener. Como nuestra clase implementa dicha interfaz, es posible pasarle nuestro objeto al botón. De modo que la librería del botón se va a encargar de ejecutarnos de nuestro objeto que le estamos pasando el método onClick cuando se produzca un evento sobre el botón. Si ejecutamos el ejemplo, podemos ver que en pantalla nos va a aparecer el botón que definimos en main.xml y al hacer clic sobre el mismo vamos a ver que en el logcat van a aparecer los mensajes de se hizo clic, ya que se va a ejecutar el método onClick de nuestra clase MyListener. De esta forma vamos a capturar los eventos de los objetos que tenemos en pantalla. En el ejemplo número 3 vamos a ver otra forma de crear un listener para escuchar el evento de un botón. En este caso vamos a utilizar una clase anónima, es decir, una clase que no tiene nombre. Aunque no es la mejor opción y no es la más versátil, muchas veces se ve código escrito de esta manera. Como verán, ya no existe nuestra clase MyListener que va a implementar la interfaz, ya que la clase que va a implementar la interfaz no tiene nombre, sino que la vamos a definir en forma anónima. Como se vio en la teoría, para ello vamos a escribir directamente en el método que recibe el objeto de ese tipo, del tipo anónimo, new más el nombre de la clase de la que hereda o la interfaz que implementa dicha clase anónima. En este caso, como nuestra clase anónima tiene que implementar onClickListener, vamos a escribir new onClickListener. Y entre llaves vamos a escribir el código que tendría dentro dicha clase. En este caso, recuerden que había que sobreescribir el método onClick. Como verán, el código dentro del onClick es el mismo que en el caso anterior, pero en este caso, como es una clase anónima, todo el programa que antes estaba en otro archivo y en otra clase, ahora está dentro de pantalla 1 Activity. Si ejecutamos el ejemplo, al hacer clic sobre el botón vamos a tener el mismo efecto que en el caso anterior. En el ejemplo número 4 vamos a ver cómo asignar el mismo listener a más de un objeto en pantalla. En este caso, en main.xml definimos dos botones, uno con el ID button1 y otro con el ID button2, y en nuestro método onCreate de nuestro activity vamos a
traernos una referencia de cada uno de los dos botones mediante findViewById, vamos a crear un objeto del tipo MyListener de nuestra clase Listener, que una vez más implementa la interfaz onClickListener, en la cual escribimos el método onClick, y vamos a asignar nuestro objeto Listener a los dos botones. Es decir, los dos botones van a tener el mismo objeto Listener asignado. Es decir, que cuando se produzca un evento sobre cualquiera de los dos, se va a ejecutar el mismo método onClick. De modo que vamos a tener que distinguir dentro del mismo sobre cuál view, sobre cuál botón fue que se produjo el evento. Para ello, vamos a utilizar el método getID de la clase view. Recuerden que el argumento viewV, que en un caso va a ser el botón 1 y en otro caso va a ser el botón 2, y el método getID nos va a devolver el ID definido en la clase R asociado con ese botón. Es por eso que lo estamos comparando con r.id.button1 o con r.id.button2 para saber cuál de los dos es el objeto sobre el que se produjo el evento. En este caso vamos a imprimir dos mensajes diferentes según cuál es el botón sobre el que se hizo clic. Si ejecutamos el proyecto, vamos a poder ver en pantalla los dos botones, y al hacer clic sobre el primero, el mensaje que va a aparecer es se hizo clic en botón 1, y al hacer clic sobre el segundo, el mensaje que va a aparecer es se hizo clic en botón 2. De modo que la forma de diferenciar dentro del método onClick sobre qué objeto se produjo el evento es comparando con el ID que tiene asociada esa view y que se obtiene mediante el método getID.